Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en el espacio Diseñando tu Interior, hoy con el gusto de tenerla Adriana Gómez Suárez. Ella es la fundadora de Bien Fénix y aparte es mentora de desarrollo humano. Tuvo la amabilidad de disponer de su tiempo para darnos una charla, compartir un momento con nosotros y va a tratar la importancia de reconocer tu propósito. Bueno, no te quiero hacer perder mucho tiempo, simplemente agradecerte por estar acá, agradecerles a los que nos están escuchando también. Eh, la verdad que yo lo valoro muchísimo y te dejo con la charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Silvia, por invitarme a este espacio, a abrir este tiempo, sobre todo al final de la semana, que uno ya parece que va soltándose para entregarse al descanso del fin de semana, y con una charla como esta, que tiene unas preguntas un tanto provocadoras, vamos a ver cómo nos va compartiendo en este espacio, entre los que podemos participar hoy, que también agradezco a las que estamos acá presentes y que todas vamos a participar, más los que nos escuchen después en nuestra grabación. Bueno, eh, esto que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con la importancia de reconocer el propósito, tiene que ver un poco con un trabajo personal que yo vengo haciendo a partir de procesos de transformación personal que tuve que iniciar, ¿no? Que tuve que dar de alta en mí, a los que me tuve que abrir. Y la palabra propósito me hacía como sentido que apareciera en mí y me hacía preguntas respecto de qué significa el propósito en comparación con un objetivo, ¿no? Al principio es lo primero que me venía a mí. ¿Qué diferencia hay entre el propósito, el para qué de lo que significa el propósito y un objetivo? Bueno, y como que aparecen un montón de significados y uno también le pone sus propios significados a estas palabras. Así que vamos a ir avanzando en la presentación para ir conociendo esta terminología, dónde aparece y se hace un poco más famosa, quiénes son las personas que más hablan de estas temáticas o autores, y vamos a ver en una presentación también y trabajar con unas preguntas para ver qué aparece, somos capaces de contestar nosotras hoy acá. Em, bueno, voy a compartir una presentación para dar inicio a la charla y primero compartirles que yo la palabra propósito en realidad la conocía a través de conocer la filosofía del Ikigai. La filosofía del Ikigai es una filosofía japonesa que se hace conocida a través de el estudio de unos autores que buscan eh, entender por qué en un lugar en Japón había personas tan longevas, en un pueblo en Japón que se llama Ogimi, en la isla de Okinawa. Es bastante largo, digamos, el cuento de todo esto, pero en definitiva, el libro es muy interesante. Hoy vamos a ver una pequeña partecita de esta cuestión, pero lo interesante de todo esto es que esto, ¿no? Lo que quieren entender es por qué las personas vivían tantos años en ese lugar. Y para empezar, estamos hablando de algo que si lo comparamos con la filosofía del Ikigai, después voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con lo que habla Viktor Frankl y el hombre en búsqueda de sentido, porque también eso tiene que ver con el encuentro con el propósito, y la logoterapia, que es la tercera escuela de psicología. Pero lo interesante de esto es como que se mezclan estos conceptos y uno es oriental, ¿no? El concepto. Y para los que somos occidentales, esto trae como echa mucha luz sobre algunas cuestiones a las que no estamos acostumbrados a tener como costumbres en la vida cotidiana, ¿no? Como que son hábitos que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, y lo primero que voy a decir para empezar esto es no estar presentes, no estar en una cosa atentos a la vez, ¿no? Porque siempre estamos con el teléfono, la computadora, el agua, atendiendo a alguien que toca el timbre. eh,
un hijo, o sea, múltiples tareas a la vez, y esta filosofía y el reconocimiento del propósito a través de esta filosofía tiene mucho que ver con estar atentos y presentes, ¿no? Estar en el momento presente. Entonces, como que es un esfuerzo, ¿no? Parece como que es un esfuerzo eso, para lo que vivimos día a día, ¿no? Bueno, y eso para empezar, para abrir un poquito el concepto de lo que es la filosofía del Ikigai y cómo yo conocí esto del concepto del propósito. A partir de la filosofía del Ikigai, yo empiezo a entender lo que significa. La traducción de la palabra es razón de ser, ¿no? Razón de ser, ese motivo por el cual nos levantamos a la mañana. Y una de las cuestiones que descubren en estas personas que eran tan longevas es que tenían muchos ikigais. Y el ikigai puede ser desde levantarme y pasear una mascota hasta tener un proyecto enorme, ¿sí? Y poder llevarlo adelante. Y esto se vincula con el concepto del propósito. No es absolutamente igual. Y yo voy a mostrar ahora unos diagramas que ayudan a la comprensión de estos conceptos, pero insisto, esto es una aproximación lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es un proceso y un camino, y el proceso del reconocimiento del propósito y la importancia de esto puede llevar em, es una búsqueda como constante, ¿no? Y también pensar que esto em, puede ser, como decía recién, una cosa muy pequeña, ¿no? Algo de todos los días, muy cotidiano, como decir, valorar el estar atento a tomarme un mate, por ejemplo, que yo tengo mucho esa costumbre, ¿no? Tomar mate y estar atenta a esa situación y llevar adelante un proyecto, ¿no? Como que son cosas como parece, ¿cuán puede ser que sea lo mismo? Bueno, sí tiene que ver con eso, con cuestiones a las que yo considere eh, que son mi motivación, esa llama que me enciende, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con este concepto del Ikigai. Acá hay una imagen de un libro, ¿no? Pero hay mucha bibliografía acerca de esto. Y hay algo que yo en esta foto quiero rescatar, y es, esta imagen me trae mucho a que estamos, en qué ocupamos el tiempo, ¿no? Y a mí me pareció una imagen muy tierna, y como de mucha tensión, ¿no? Como de mucho amor y de mucha calidez. Y parece que cuando uno se fija en el tiempo, aparece como algo que uno no ve y no es tangible, ¿no? Y yo tengo experiencia en hablar acerca de las cuestiones del propósito, y casi nunca aparece la importancia de saber administrar nuestro tiempo, porque lo único que tenemos es tiempo, digamos, ¿no? Tenemos tiempo y con ese tiempo podemos hacer un montón de cosas. Y en ese tiempo, cuando no hacemos, muchas veces somos. Y es muy interesante el buscar ser en vez de estar todo el tiempo haciendo desde esta perspectiva, para poder tomar distancia, poder observarme y darme cuenta dónde estoy, ¿no? Y esa foto es muy gráfica de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de la importancia de reconocer el propósito, ¿es importable la variable tiempo? Y claro que sí, es muy importante darnos cuenta de esto, ¿no? ¿En qué estamos utilizando nuestro tiempo? Este gráfico que muestro acá, em, insisto, es una simplificación del concepto del Ikigai. El Ikigai es mucho más que un diagrama de Venn, pero esto es, con esos conceptos, eh, algo muy profundo, digamos, ¿no? No es suficiente con contestarse estas cuestiones nada más. Es como que uno lo tiene que tomar como un proceso de empezar a abrirme y a entender cuestiones que van apareciendo a medida que uno va generando estas preguntas que encierran estos círculos. Por ejemplo, ¿cuáles son mis valores fundamentales? ¿Cuál es mi trabajo, mis intereses y mis pasatiempos? ¿Cuáles son mis roles, mis funciones en todos los ámbitos en los que yo me muevo? ¿En qué situaciones yo me encuentro en presencia? Y así, bueno, voy encontrándome con las intersecciones hasta llegar al centro, que
me encontraría en un estado de autorrealización. Y acá estoy parado en este concepto del Ikigai, insisto, que tiene que ver con algo que es muy, es un concepto que es japonés, y tiene que ver con, con esto de ir hacia adentro, ¿no? De cómo me siento en el ser, ¿no? Más allá del hacer. No quiere decir que yo no esté haciendo, pero sí es yendo hacia adentro. Sí es un concepto que va hacia el ser, el concepto del Ikigai. Y vuelvo a decir, esto puede ser en el centro, levantarme y pasear a mi mascota y también llevar adelante, que me dé satisfacción, me haga sentir realizado, esto de llevar un proyecto que adelante, ¿no? Cualquier proyecto que yo quiera llevar adelante que me haga sentir realizado. Em, y yo separo el concepto del propósito en otro diagrama de Venn, también para ayudar a hacernos las preguntas y trabajar con este concepto, y es este. Y es el propósito o proyecto de vida, ¿no? Y acá aparecen otras cuestiones, otras preguntas, ¿no? También colaboran con las preguntas que vimos anteriormente, con lo que dice el otro, el concepto del Ikigai, en el anterior diagrama de Venn. Em, ¿Y cómo hago para hacer esto, no? ¿En qué me concentro? ¿En el anterior, en este? En esta charla estamos buscando considerar la importancia en el reconocer el propósito. Y si estuviésemos concentrados en este gráfico, concentradas en este gráfico, ¿debería empezar de afuera hacia adentro o puedo completar las intersecciones? Da igual. De hecho, hay personas que dicen, yo ya sé cuál es mi propósito y completan el centro, ¿no? ¿Y cómo puede ser la denominación de un propósito? Por ejemplo, un propósito puede ser facilitar los cambios, acompañar procesos, proporcionar un servicio y ir más hacia, tenemos que encontrar como palabras que nos vayan definiendo, ¿no? Esto sirve para una búsqueda personal y una búsqueda más general, una búsqueda que puede ser en un emprendimiento, una empresa, sí se puede llevar a distintos espacios, ¿no? Cuanto más profundizo en las preguntas, esto va haciendo que mi mundo personal y mi mundo profesional se vayan entrando como en coherencia, sería, ¿no? De a poquito. Em, y miren qué interesante, acá dice, ¿por qué me pagan o podrían pagarme? Vieron que en la presentación al principio decía, ¿cuánto vale el tiempo? Y cuando uno se pregunta por qué a uno le pagan o le podrían pagar, lo interesante es que acá, si yo quiero reconocer mi propósito, yo podría pensar mi hora, ¿no? Sentada en la oficina haciendo tal cuestión, ¿no? Comparada contra la hora de esas fotos, ¿no? La hora abrazando a mi hijo, mi sobrino, o estando el tiempo que yo crea que sea tiempo de calidad, ¿no? Como yo lo quiera llamar. ¿Cuánto vale? Y uno cuando empieza a hacer esas comparaciones se empieza a dar cuenta también qué es lo que uno ama y disfruta de la vida, qué es lo que aparece arriba en el círculo. Y resulta que cuando me hago esa pregunta, me acerco a darme cuenta que por ahí termino de escribir una serie de respuestas para este diagrama de Venn, que pueden ser, no sé, pongamos 10 por cada uno de los círculos, para decir un número. Y resulta que cuando me pasa eso y veo que de los 10 conceptos que tengo con las respuestas en el diagrama de Venn arriba, el 80% de lo que respondí no me sucede todos los días, y bueno, tengo que ponerme a pensar un poco cómo estoy teniendo, cómo son mis días, ¿no? ¿Qué pasa en mi vida cotidiana? Y voy a decir cosas muy simples. Si a mí me gusta, disfruto la naturaleza y me gustaría hacer algo que sea en un espacio verde y estoy todo el día con los auriculares y la computadora, hay algo que no estoy siendo coherente con lo que yo siento. ¿Y quién sabe eso? Yo. ¿Es importante para alguien más? Probablemente es interesante que otro lo reconozca, pero que yo lo sepa que soy el que está haciendo este trabajo personal es lo más importante. Y además, que me haga cargo. Porque la importancia del reconocimiento del propósito es que cuando yo me pueda parar frente al espejo, que eso está muy bueno,
yo me pueda reconocer en lo que estoy diciendo de mí, ¿no? Entonces, esto del espejo es muy práctico, ¿no? Pararme frente al espejo y yo digo, facilitar los cambios, ¿no? Ese es mi propósito. Bueno, cuando yo estoy ahí digo, ¿eso es así? ¿Me siento así? Sí, no, no me siento bueno. Entonces, ¿qué cambios tendría que hacer si eso que estoy diciendo no me resuena, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer si eso que estoy diciendo no es coherente para mí? Y ahí uno va empezando a entender lo importante que es entrar en este reconocimiento, ¿no? Para ir como dando pequeños pasos, cambiando hábitos que me ayuden a ir perfilándome, ir mejorando para llegar al centro, de a poquito, ¿no? ¿Cómo voy haciendo para llegar al centro? El otro día estaba en una charla y me dice, el propósito de todo el mundo debería ser trascender. Bueno, la persona que lo contestó lo ves desde ese punto de vista. Le parece una definición global para todos, para todas las personas, pero esa es su propia mirada. Bueno, así a uno le aparece, ¿no? Pero parecería ser que como hay un reconocimiento del todo, que es el mundo, que aparece de uno de los laterales, debería estar conectado que tenga que ser con dar servicio, porque es mi interacción con el mundo, ¿no? Que soy bueno yo, conteniendo el otro lado al mundo. Em, y entonces esto se convierte en una conversación, la importancia de reconocer el propósito, porque el reconocimiento también está porque un otro me reconozca a mí en esa circunstancia y el otro me define. Entonces, eso es muy interesante porque yo a veces no me reconozco lo que el otro sí me reconoce y eso es súper interesante. El otro sabe más de mí a veces de lo que yo tengo por talento, ¿no? Como característica que yo misma. Puede pasar muchas veces eso. Entonces tiene interesante uno hacer este ejercicio también y poder salir a preguntar. Decime, Silvia. Sí, justamente no te quería cortar porque estaba muy linda la charla, pero cuando hace unos minutos atrás dijiste, si yo estoy todo el día con los auriculares y la computadora, pero me gusta la parte de la naturaleza y no lo hago, algo está pasando. Eh, puede ser que todo esto que ha ocurrido, o saquemos, no le echemos todo el tema o la culpa a estos 2 años de pandemia y todo, también hagámonos cargo. Pero que me estoy boicoteando, es decir, me gusta, pero no quiero salir de mi zona de confort. Es decir, resulta que estoy con la compu, con los auriculares, y sí, me encanta la naturaleza, pero no, voy a seguir acá porque me da fiaca salir, ir, caminar un poco. Me encanta, pero me da fiaca. No, no quiero salir de esta zona, ¿no? No sé si te pasó o escuchaste gente que, ay, cómo extraño la naturaleza, pero tampoco hacen nada para lograrlo. Sí, es así y por eso esto lo que tiene es como que cuando uno logra identificar estas cuestiones, hay que dar pasos, ¿no? Y hay algo que justo con lo que traes y tengo acá preparado, ¿no? Esta herramienta que es la herramienta de Eisenhower nos confronta con el tiempo y nos hace ver que cuando yo le pierdo de vista este enfoque que tiene que ver con mi propósito, yo puedo venir con la matriz de Eisenhower, que es muy práctica, ¿no? A preguntarme la diferencia que hay entre lo importante, lo urgente, lo no importante y lo no urgente en el tiempo y ver que, por ejemplo, yo siempre digo, el hacer es el teléfono, no hay nada más interesante que decir urgente e importante, el celular es un gran ejemplo, ¿no? Siempre en el WhatsApp hay cosas que son más importantes que salir a dar una vuelta a manzana por ahí, ¿no? Salir a tomar aire. Y de hecho yo tengo un ejercicio que digo todo el tiempo, yo tengo como una clave en mí que es agarro el teléfono con esta mano, con esta y lo apoyo en la mesa y digo, listo, si tengo que moverme, ¿no? Porque si no es como que uno agarra el teléfono y está, ¿no? En la cosa no, como una clave de decir, tomo el Sí, teléfono acá, lo doy vuelta, lo paso para acá, lo apoyo en la mesa y respiro. Y miro, ¿no? Bueno, que va, es como si fuese que aparece, parece un incendio, una cosa
¿no? Y a veces sí hay cuestiones urgentes, importantes que atender, pero la mayoría de las veces somos nosotros los que atentamos contra esos hábitos y esas costumbres que necesitamos para poder conectar con eso que nos hace bien. Porque en definitiva, si lo que yo disfruto y yo amo, ¿no? Y en ese contexto yo me siento contenida y mejor, no lo realizo, en algún momento eso llega, ¿no? Como algo, como un mensaje para decir, te propongo cambiar. A veces no está bueno lo que la vida nos propone para cambiar cuando uno no le hace caso a lo que uno ama o uno realmente disfruta, ¿no? Viene un mensaje de la vida y te dice, ahora tenés que descansar, ¿no? Sí, obligado. Entonces, creo que también interesante pensar en que estamos muy acostumbrados a la vida en la semana, el fin de semana, estar como en una dinámica de por ahí de 9 a 18, porque hay horarios que son así y demás, y las vacaciones cuando a los 15 días que son en las vacaciones, se supone que es entre enero y marzo o algo así, como hay 3 meses, entonces yo ya me comprometo para las vacaciones del año que viene y gasto las vacaciones lo que va a venir después, y entonces tengo como un parámetro de que en 15 días cuando llegue, no sé cómo voy a hacer para que en 15 días se me pase todo lo que hice todo un año, es imposible porque hasta que yo llego, descanso y empiezo a relajar, no sucede todo lo que no se puede tan rápido, llego con más estrés a la vuelta, ¿no? Y parece como que, bueno, pero no puedo parar, pero no puedo parar, no me puedo despegar de eso. Y eso tiene mucho que ver con esto que yo nombraba entre la diferencia, por lo menos del modo que yo lo cuento con estos gráficos, entre esta perspectiva y esta. Esta está más vinculada al ser, hacia adentro, ¿no? Y en esta yo estoy hablando más de mi hacer. Entonces, cuando yo puedo entender cómo relacionarme mejor con mi hacer, voy a poder tomar mejores decisiones. Y eso es súper importante para acompañar mi propósito. Porque a veces, porque estamos, por lo menos a mí me ha pasado, tenemos un chip instalado de la vida de sacrificio, muy instalado, y ese paradigma de la vida de sacrificio a veces no es tan así que las cosas suceden para el propósito. Para el reconocimiento de nuestro propósito a veces las cosas son mucho más simples, pero no estamos acostumbrados a que las cosas sean así. Entonces tenemos que hacer cambios de hábitos. Y sí, como vos decís, no lo quiero hacer porque tengo que salir de la zona de confort. Esto propone salir de la zona de confort. Sí. Y ahora cuando vos, si estás de acuerdo, yo voy a detener la presentación y voy a hacer unas preguntas. Tengo preparadas unas Sí. preguntas, si les parece bien. Así ya nos desafiamos con estas Ningún, herramientas. ningún problema como ¿Se vos lo quieras animan? manejar. Sí. ¿Vamos? Muy bien. No digas la nota después. Muy bien. Bueno, vamos a hacer así. Tengo aquí, ¿ven en la pantalla la pregunta? Sí. ¿En qué tareas te destacás? ¿En qué tareas te destacás? Yo también lo voy a hacer. Hay que ingresar a www.menti.com, ¿sí? Ingresar ese código y contestamos la pregunta. Tiene que ser una palabra. Sí, una palabra y hay varias posibilidades de responder. Espera. Tenemos que abrir una página, ¿no? Sí, www.menti.com. Y ahí pones ese código que dice arriba. Sí. Bueno, un segundito. Sí, sí. En mi caso, no me aparece cuál es el código, no sé, yo no lo veo. 83 75 97 37. 83, perdón. 83
37, 83, 75, 97, 37. Gracias. De nada. Varias palabras. Sí. ¿En qué tareas te destacás? ¿Y esto por qué lo traigo lo de las tareas? ¿Y qué tiene que ver con el propósito? Porque en definitiva, para nuestro propósito hay que hacer cosas, ¿no? Y cuando uno ve que lo que está diciendo en las tareas que cumple o que siente que está haciendo no tiene nada que ver con lo que debería yo reconocer en mi propósito, bueno, tengo que revisar. Porque esto no es abstracto, son hechos, ¿no? Claro. Al menos a mí cuando yo tengo que responder ya tomo conciencia al tener que poner una cantidad de respuestas. Digo, esto que estoy diciendo no lo estoy haciendo muy seguido, ¿no? O tengo que hacer un esfuerzo para pensar ciertas respuestas. ¿Pudieron responder todas? Me falta una. Pero bueno. Bueno, tenemos paciencia que aparezcan las respuestas. Tenemos tiempo igual. ¿Con qué pregunta se relaciona esto del diagrama de Venn? En que eso es bueno. En que eso es bueno, ¿no? Entonces, ¿en qué tareas te destacas? También apunta a responder ese concepto. Ayuda a llegar a esa respuesta. Bien, buenísimo. No sé, Bueno, ahí va. Ya lo Bien, bien, buenísimo. Genial. segundo. Sí. Muy bien. Bueno, entonces viendo estas respuestas, ¿no? Y cada una en su interior pensando, bueno, ¿y a qué me dedico hoy?
si la concentración de las palabras dice transformar, crear, escuchar, ¿no? Como que esas palabras aparecen como resaltadas. ¿Y yo a qué me dedico, no? ¿Me reconozco en estas palabras o no me reconozco en las respuestas que di, ¿no? Más allá del conjunto. Voy a plantear otra pregunta, ¿sí? Voy a ir hacia otra pregunta. Voy a dejar de compartir. Cuando tuvieron que contestar esa cantidad de veces, ¿les fue difícil dar tantas respuestas para esa pregunta? Sí. Sí, muy bien. Sí, a mí sí. Sí. Bueno, A mí no. bueno, ahora en esta vamos a menos respuestas para esta pregunta. La pregunta es, ¿qué tipo, le faltan acentos a las, pero lo hice rápido. ¿Qué tipo de vínculos? Sí, porque no tengo bien seteado el acento en la compu, entonces me pasó eso. ¿Qué tipo de vínculos nutrís? ¿Qué tipo de vínculos nutrís? ¿No? Y por ejemplo, amigos, familia, eh, universidad, ámbito profesional, también los significados para cada uno son distintas, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos nutrís? Son posibles respuestas 3 en esta oportunidad. ¿Qué tipo de vínculos nutrís? Y esta pregunta, ¿para qué, no? Y bueno, porque el para qué del propósito tiene mucho que ver con el entorno, ¿no? Porque yo soy un ser en el mundo. Entonces, esto tiene mucho que ver con eso. Y yo me pregunto, y entonces si yo sé más o menos en qué tareas me destaco, conozco y reconozco esto en mi propósito, ¿por qué no me relaciono con las personas que me tengo que relacionar? ¿No? Muy buena reflexión. Una reflexión. Sí. ¿Por qué no? Bueno, eso tiene un poco que ver en esta cuestión del propósito. Vamos a contestar entonces. Sí. Bueno. Mira. Claro. Qué interesante, ¿eh? ¿Se Muy. dan cuenta? Qué interesante, súper interesante. Sí. Sí, sí. Bueno, y acá miren qué interesante que si yo estoy buscando hoy la importancia de reconocer mi propósito, en qué mundo o dónde me estoy moviendo, porque la realización de mi propósito está totalmente identificada con lo que yo siento, debería estar asociada a lo que yo siento en la relación conmigo misma, ¿no? Pero conmigo mismo y conmigo misma, pero también em, en los lugares en los que me estoy moviendo. Entonces yo ahora, y no está la pregunta, pero para que reflexionemos, si quieren, y tienen un papel ahí para anotar, ¿cuánto tiempo estoy, ¿no? Con estos vínculos que acabo de decir, que son los vínculos que yo nutro. ¿Cuánto tiempo? En porcentaje, si tuviese que poner a estos 3 respuestas que di. ¿Cuál más? ¿Cuál menos? Como para que quede esta reflexión, ¿no? Ah, ¿En qué estoy más concentrada? Acuérdense que la pregunta de la presentación es, ¿cuánto valoras tu tiempo? ¿Sí? Bueno. Y ahora voy a pasar a otra pregunta. ¿Sí? Voy a compartir otra pregunta.
¿Vieron que uno también cuando uno está con gente, uno se siente solo y uno está acompañado con personas que al revés, ¿no? Pasa como que la soledad no tiene mucho que ver con estar solo literalmente, ¿no? Sino que uno puede estar con muchas personas y sentirse muy solo. Entonces, para el propósito es muy importante reconocer cómo tengo que cambiar este hábito de dónde estoy sentado en en el tiempo que estoy ocupando, y si estoy frente a una computadora, imagínense la infinidad de posibilidades que tengo de conectar con nuevos vínculos, porque tengo acceso a muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo no voy a poder ponerme una tarea de decir, en el próximo mes tengo que conocer a 10 personas que sean de los vínculos que yo necesito nutrir, ¿no? Si me pusiese ese desafío, ¿podría? Bueno, estaría bueno anotarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Si yo quiero reconocer mi propósito y estoy en ese trabajo interior, ¿cómo hago para vincularme con las personas que quiero vincularme? La pregunta que viene ahora es, ¿tolerás la incertidumbre? ¿Tolerás la incertidumbre? Y acá la posibilidad de respuesta, que sea la que les venga, ¿no? Sí, no, no sé, la palabra que les venga. Porque esto de no encontrar algo que parece que es lo que me va a impulsar, a veces genera Claro. desesperación. Cambiamos el código. Espera. Sí, 2298-8067. ¿Me lo pueden repetir, por favor? Porque yo sí, no lo veo. 2298 8067. Gracias. De nada. 3 palabras, Adri, o una. Son 3 respuestas y yo escribí más de una palabra por respuesta. Lo que pasa es que, a ver, no entiendo la pregunta, Sí, porque vos preguntas, ¿tolerás la incertidumbre? Y depende de qué situación se trate. bueno, ok. Poné si querés alguna palabra que identifique con esa circunstancia que te venga para esa pregunta. Le hice a propósito también esta pregunta así, ¿sí? Claro. ¿Cuál será la respuesta que te viene a partir de esta pregunta? Si yo te digo tolerás la incertidumbre. Y en principio diría menos que más. Ok. Qué sé yo, ay, no me sale. Bueno, ahí va. 3 palabras tienen que ser. 3 respuestas, sí, y cada respuesta puede tener más de una palabra. Pero hay 3 posibilidades de responder. Y acá dejo algo, ¿no? Porque yo sé que fui a un lugar ahí complejo para responder y viernes más todavía, pero imagínense que yo pregunté cuánto valoras tu tiempo. Y ahora estoy hablando de la incertidumbre. ¿La incertidumbre tiene que ver con el tiempo? Sí, sí, para mí sí. Sí, claro que sí. Bueno, Sí. ¿no? ¿Siempre solamente con el tiempo? No, son muchas cosas. No, Son muchas cosas. Bueno, No está solo el tiempo, está la mente, está como manejo el trabajo que hago mental, si puedo manejarlo de alguna manera también. En fin, hay varias cosas. bueno, a veces la controlás también, la incertidumbre, ¿no? Es un trabajito.
Es un trabajito, pero se Eso, logra. eso que quede grabado es muy interesante. Controlar la incertidumbre, te contratamos. ¿Quién hace eso? ¿Quién es controlador de la incertidumbre? Bueno, bueno, no. Te controlas a vos mismo. Claro. Convengamos que hay herramientas para poder controlarlas, pero no siempre se logra. Por Bueno, ejemplo, la respiración, la meditación. bueno. Para mí es cuando ya estoy sacada, cuando me parece que no puedo, utilizo mucho el tema respiración, meditación, el viaje interior. Pero Bueno, eso no sería controlar la incertidumbre en sí, sino la ansiedad que te produce la incertidumbre, digamos. La incertidumbre como tal no es demasiado controlable, digamos. Es como, bueno, 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 miren podés... qué interesante, ¿saben? Porque una cosa es como está mirando la situación de la afuera y uno para adentro, ¿no? A lo que está sí, sucediendo afuera y cómo yo estoy reaccionando desde... Bueno, eso tiene mucho que ver también con los dos gráficos que vimos diagrama de Venn, que uno va más hacia el ser y el otro está vinculado al hacer. Entonces, profundice un poco más. ¿Yo cuánto puedo distanciarme de eso que está sucediendo afuera? ¿Puedo tomar distancia de eso que está sucediendo afuera de mi cuerpo, digamos, ¿no? ¿Puedo tomar distancia y, bueno, esto de entender en qué estoy ocupando mi tiempo, la búsqueda de esto que yo reconozco como propósito, también requiere de mucha, a veces de mucha paciencia con mis pasos y mi propio proceso, porque en definitiva es el camino, ¿no? Y no el final, el camino. Y esto de querer siempre estar en algún lugar, nosotros en Occidente estamos todo el tiempo que tenemos todo organizado para la semana que viene y eso no va tanto con esta perspectiva, ¿no? Es más ir dando pasos y no tener todo tan organizado. Y para que quede sobre este concepto también esto de que esto apela mucho a tomar las sincronicidades. El reconocer el propósito tiene mucho que ver con escuchar la vida. Entonces, las circunstancias también nos dan un montón de información. Y si yo estoy atento a la vida, ese reconocimiento es parte de ese camino. Y uno a veces pretende organizar las cosas a pesar de la vida, y eso va en contra absolutamente del propósito, ¿no? Como que porque yo voy tratando de desalinear eso que está alineado, en definitiva, ¿no? Eh, sí, Sí, yo te quería preguntar si también la tolerancia a la incertidumbre tiene que ver con la presencia, cuando vos marcabas sí, el estar absolutamente, presente, porque te puede absolutamente. distraer la incertidumbre, te puede distraer del estar presente. Claro que sí, de hecho, hay un concepto que Heidegger lo nombra para mí es fundamental, el libro del ser y el tiempo de Heidegger, que para mí es el libro que marca nuestros tiempos, un libro de filosofía que marca nuestros tiempos, está hablando de que la información, las habladurías y la publicidad, como para resumir el concepto, la información, las habladurías y la publicidad me distraen al ser que está arrojado al tiempo y en ese tiempo es un sujeto de eso que está sucediendo y pasa. Lo que sucede es que pasa el tiempo y no pudo, digamos, tomar perspectiva, ¿no? Y el estar presente realmente, que es una cuestión muy importante. Respirar y estar presente, no quiero ser simplista, pero casi que es todo lo que vamos a poder hacer. Y lamentablemente pensamos que tenemos mucho nosotros por alterar de esa circunstancia y no vamos a lograrlo, digamos. Y 10 minutos, 10 minutos todos los días de poder rendirse a la vida, recostado en algún lugar de manera horizontal, sentado o parado y quedarse, ¿no? Como sin intentar, ¿vieron cuando uno está parado y afloja los hombros? Como, parece que uno se está agarrado como una percha y uno puede así rendirse. Bueno, eso es un poco estar en ese momento y tolerar la circunstancia, ¿no? Que no es tolerar, sino vivir esa circunstancia. Bueno, voy a pasar a otra pregunta más. eh, y aquí la otra, Me dejó pensando tu frase esa de lo que dice Heidegger de el ser arrojado al tiempo. sí,
y en definitiva es así, el ser se encuentra, de hecho hay un concepto que ahora no me acuerdo la palabra exactamente que utiliza, creo que es Dasein, es el concepto que utiliza, es así, ¿no, Marce? Y es el ser está arrojado al tiempo y en ese tiempo le suceden estas tres cosas. Para simplificar los conceptos, es mucho más complejo de eso, pero es muy interesante y además hay varios videos que explican de personas que interpretan ese concepto de Heidegger y está buenísimo, ¿no? La información, por ejemplo, nosotros todo el tiempo leyendo la novedad, nos levantamos, prendemos el televisor para ver qué va a pasar, ¿no? Todas los Sí, datos, la información del tránsito, sí, bueno, eso sirve mucho, estar informado también para tomar decisiones, pero a veces es tanta la información que yo tomo que me asusto y me te lleno de atropella, miedos, te claro, atropella. me lleno de miedos y claro, esa incertidumbre genera, obviamente, análisis, parálisis por análisis básicamente y no hago nada. Y eso me traba y además, en definitiva, no puedo discernir realmente, estar en este momento, en el aquí y ahora y liberarme de toda esa presión, porque esa aceleración no me conduce a nada bueno, ¿no? Y realmente para poder tomar esto del concepto del propósito de manera como un proceso, necesito tomar esa distancia, si no es muy Claro. difícil. Y tomar distancia sobre este concepto es poder parar, poner los pies sobre el pasto, eso es un montón ya, también, apoyar los pies en el pasto y ¿Y conectarme con la vida. cuáles son las tres situaciones que decís que se presentan cuando el ser es arrojado al tiempo, lo invaden? Información, Sí, publicidad y sí. habladurías. Ah, Información, mirá. publicidad y habladurías. Entonces, imagínense, ¿no? Ahora esta pregunta también tiene que, vamos a como llegando al final, pero digo, la publicidad, imagínense que están en un supermercado, ¿no? Sí, Las góndolas del supermercado, ¿no? Y uno está por pagar en la caja y aparece la oferta, a cada uno le aparece la oferta que le corresponde, ¿no? Porque hay una oferta para cada uno de nosotros y estamos en la caja y agarramos los últimos caramelos, los chocolates o las galletitas que se nos ocurren o una bebida. Bueno, ¿por qué está hecho así? Y porque está hecho, ¿no? Para que yo y tenga una intervención en una situación, ¿no? No puedo ser muy independiente para decir en ese momento. Es bastante difícil, ¿no? claro. Depende de dónde una persona puede estar en una toma de decisiones, por ejemplo, en una panadería, también para una persona puede ser muy difícil, ¿no? Porque digo, ¿qué hago, no? Es que como es una cosa como muy, que em, no me ayuda, digamos, a tomar distancia y poder, hay personas que sí pueden, pero hay otras que les cuesta más, sobre todo con la publicidad. ¿Cuánto tiempo puedo estar más? ¿En unos minutitos más podemos estar, Silvia, en la charla? Sí, sí, no hay Sí, problema, bueno, sí. Si bueno, están todas entonces, de acuerdo, no hay problema. sí. Sí. Hay una cuestión muy interesante que es, yo lo digo con un camino. Acá en la Argentina, que está la calle Florida, que ahora no hay tantos negocios como había antes, pero que es un recorrido de muchos negocios en donde uno puede ver vidrieras y se venden distintas cosas, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo una reunión, que estoy caminando por la calle Florida y estoy en el inicio de la calle Florida, a la altura de Diagonal y quiero llegar a la Plaza San Martín. Y tengo una entrevista y tengo que caminar a un ritmo de 1 minuto por cuadra, más o menos, 1 minuto y unos segundos más. ¿Por qué? Porque si no, no llego. Y estoy con zapatos de taco y vengo apurada, ¿no? Y resulta que me aparece una oferta de carteras o no sé, el último tapado, no sé, digo cualquier medias o comer alguna cuestión, porque justo llego tarde, entonces mejor me tomo un café por si me siento mal y eso aparece todo mientras que voy caminando. Mi cabeza le aparecen todas esas ofertas sin ni siquiera virar para mirar una vidriera, sino porque ya existe eso, ¿no? Mientras que yo voy caminando y me lo voy imaginando. Y eso mi cabeza está todo el tiempo pensando, y ahora si esto, si lo otro, y si esto otro, y si esto otro, y además voy pensando en lo que voy a decir en la conversación que voy a tener en la entrevista. Imagínense lo que es eso, ¿no? Bueno, no puedo estar conectada
estoy caminando y me puedo tropezar, por ejemplo. O me duelen los pies porque tengo zapatos muy altos. O, no sé, o está muy fuerte el sol y tengo calor y voy a transpirar. Bueno, toda esa información es interesante tenerla en cuenta, ¿no? Para darnos cuenta que eso entorpece un poco esa conexión con algo que es un poco más profundo. Me estoy perdiendo muchas cosas en ese momento que yo estoy caminando, ¿sí? Darme cuenta que son las 7:30 de la mañana, por ejemplo, preguntarme, hay algo que es un detonante terrible. ¿Tengo comida en la heladera para mí cuando llego a la noche a mi casa? O no tuve tiempo de comprarme, no, porque tendría que ir a la entrevista, entonces no tengo nada y llego y se me pasa el día, llegué tarde y demás, abro la heladera así, vacía. ¿Cómo no pensé que tenía que preparar? Y bueno, pero siempre me pasa a mí, porque vos no sabés, yo estoy siempre apurada y no tengo tiempo de comprarme nada y demás. Y bueno, en definitiva me perdí el día, si no me di cuenta que tenía que comer, ¿no? Y es importante no comer y depende de lo que uno crea que es, por dónde pasa la vida, ¿no? O tomar agua. Claro. ¿Cuántos vasos de agua tomaste en el día? Ninguno. Bueno, el agua es una de las cosas más importantes que son parte de nuestro cuerpo. Eso es importante para reconocer nuestro propósito, sí, porque nuestro propósito se realiza con nosotros. Así que imagínense que sí es importante que eso lo cuidemos, ¿no? Bueno, y como pregunta para ir concluyendo la charla, ¿no? ¿Qué significa propósito en una palabra? ¿Qué significa propósito en una palabra para cada uno? ¿Qué es propósito? Hay 5 posibilidades de responder. Lee, Silvia, el código es 2298-8067. Significa propósito. Estaba muteada, pero te contesté. Sí, no me di cuenta. Sí, muchas gracias. Ahora me doy cuenta que había cerrado el micrófono. Y gracias por estos minutos más que nos permitimos para estar acá presentes en esta charla un viernes. Vean qué interesante, si yo me estoy preguntando ahora, la última pregunta que planteé era, que planteé para este encuentro, ¿qué significa propósito en una palabra? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que yo pude completar el centro del diagrama de Venn? No sé, ¿no? Claro, con estas palabras que quisimos, por ahí sí, ¿no? Por ahí nos tenemos que quedar con que esa respuesta es un primer paso para seguir y ir hacia afuera en este diagrama de Venn y seguir completando. Porque ¿de qué se trata? De empezar a responder y animarse a ver que con palabras sueltas, ¿no? Uno empieza a conectar con esta perspectiva, ¿sí? Es una manera de ver el reconocimiento del propósito, trabajar con estos diagramas de Venn. Es una forma. Y también es interesante, por lo menos a mí me ha hecho mucho sentido, leer sobre filosofía, ¿no? La filosofía ayuda mucho a conectar con este concepto, porque es muy material y muy inmaterial el propósito. Fíjense que cuando contestamos acá, Claro. aparece lo material o lo inmaterial, ¿no? Lo inmaterial o lo material, ¿no? Y entonces digo, amar, ¿qué es amar? ¿Qué es amor? ¿Cómo se ve esa foto?
¿no? ¿Qué aparece para cada una que contestó esto? ¿Qué es trascender? ¿Cómo aparece esa imagen, ¿no? ¿Cómo se hace tangible esto? ¿Qué es para qué? ¿Qué son los valores para cada una que va contestando? Así que lo que voy a hacer es frenarme para cerrar en la diapositiva donde estábamos viendo el diagrama de Venn y la respuesta que nos dimos. Y digo, eso significa que contestamos lo que está del centro de vuelta, ¿no? Y ¿saben lo que me pareció a mí cuando yo contestaba recién? Que a veces uno cuando contesta esto, además de que uno puede ir por el diagrama de Venn, o puede ir a responder cuál es la misión, la pasión, la profesión y la vocación, y ahora veo que no, nada tiene acentos en la presentación. Yo soy muy obse con los acentos y me olvidé de pasarlo por el corrector. Pero vean, a mí yo me quedé pensando mucho en este momento, en mi pasión y en mi misión, en mi profesión y en mi vocación, porque yo en mi proceso busqué reorientar mi profesión, ¿sí?, hacia mi vocación. Yo estoy formada profesionalmente en algo que hoy casi no practico y me orienté hacia mi vocación. Y entonces me pregunto también si mi propósito me ayuda, esto de responderse de una manera directa, ¿no? ¿Qué significa para mi propósito? Encontrar una palabra a redefinir esto, ¿no? Mi profesión acerca de mi vocación, porque al menos por el sistema educativo a veces uno no se pregunta mucho acerca del propósito y uno va a una carrera profesional que a veces lo que hace es nos desorienta y yo no me animo a ir hacia lo que es más vocacional, porque ya estudié, porque ya me formé, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué estudié? Pero si yo me contesto lo que contesté recién y digo trascender y amor, ¿por qué no me animo a decir que mi profesión tendría que ver más con esto, ¿no? Una vez en una charla respondí, mi profesión es amar, y se me mataron de la risa. ¿Pero por qué lo busqué responder así? Porque estaría buenísimo que uno se anima a decir que hubiese una formación profesional de amar. Y dejo como también para cerrar esto, hay una universidad que está buscando que los primeros años de la carrera sea educar o sea, en educación emocional y que no haya nada técnico. ¿Y por qué esto? Porque eso es lo más importante para conectar después con la profesión. Si yo no tengo esa capacidad, la parte técnica, ¿no? Entonces la vocación y la profesión le pegan un sacudón a esto de la palabra propósito. Y lo que pasa ¿Sí? es, estaba pensando también que relacionando con lo que dijiste, el ser arrojado al tiempo, los chicos mismos cuando terminan el secundario están arrojados a ese tiempo y entonces tienen que elegir, ni siquiera están permitido un año sabático para conectar consigo mismo y saber qué hacer, y es toda esa carrera del tiempo, ¿no?, que conspira contra esto. Bueno, mira qué interesante. Entonces me detengo un poco más y aprovecho y digo, ¿y por qué no me pienso desde mis funciones y mis relaciones, ¿no? Y pienso que la palabra trabajo a veces, como el concepto que uno cree que es el trabajo, que uno además tiene como por ahí en la educación que el trabajo es en relación de dependencia, porque uno le da miedo cuando sale de secundario pensar en qué vas a convertirte en un emprendedor. Yo me acuerdo, vas a estudiar educación física, te vas a morir de hambre, te andás a estudiar algo que te dé plata. Es como hay una relación directa en estudiar algo que te dé plata, además como si lo que yo estudiara garantizara que nos proporcionara el dinero, ¿no? Hay como una cuestión medio rara con eso, ¿no? Sí. Claro, Sí. entonces, ven qué interesante que es lo que salió en lo que significa el propósito, que no tiene casi nada que, o parece que los conceptos que contestamos no están relacionados con lo que uno cree que es monetizable o con lo que uno cree que es lo que podría ganar dinero. ¿Vieron lo que contestamos, no? Voy a volver a las respuestas. Sí.
Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no quiero ganar plata? ¿No? Claro, no, ¿Qué vos es el querés vivir, propósito? necesitas vivir. Ah, bueno, y entonces, y lo que significa para mí en una palabra propósito, que es trascender, conocer, ser, amar, estar presente y todo esto, ¿no? Cuando voy al otro gráfico, ¿no? ¿Por qué me pagan? Yo no estoy encontrando eso, ¿no? Después. ¿Por qué no está pasando eso? ¿No? Y voy a volver a Claro. la imagen en la que yo decía, porque miren que es terrible esto. No, no, Sí, no da, no da, no da. Bueno, y si no da, yo me paro en la imagen que tengo en la presentación acá. Voy a volver Y la aquí. ecuación no está dando, No estaría dando la ecuación, ¿no? no está dando la Entonces, ecuación. no está la ecuación. ¿Y por qué no da la ecuación? Porque uno cuando contesta eso, y yo me paro en esta foto, ¿no? Mm, ¿Cuánto valoras tu tiempo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y eso tiene absolutamente que ver con el reconocimiento del propósito. Y lo que propongo es, si uno no está dispuesto a salir de esa zona de confort, yo me animo a decir, hagamos un retiro, un rato, retirarme del hacer, un rato, y no en vacaciones, sino destinarme en el fin de semana, retirarme realmente del hacer y preguntarme si yo contesté esto en lo que dice, en una palabra de propósito. ¿Estoy valorando mi tiempo para poder tomar distancia de mi hacer y realmente lograr esto que dije para mí en mi propósito? Eso qué, es. qué ¿Qué pregunta, ¿eh? pregunta para el fin de semana, no? Qué pregunta, sí. Lo que pasa es que esa Pregunta. es una pregunta este, que la hacemos ahora con muchos años encima y en general el propósito, la cultura te exige una respuesta mucho antes. ¿Me explico Bueno, lo que quiero decir? No, sí, no sé si soy... sí, sí. Y bueno, entonces imagínense que yo estoy buscando, me animo a decir, yo estoy buscando que esto se enseñe en la escuela. Por eso vos dijiste bien que estás migrando de tu profesión. Mira, el A otro mi cuadro fue vocación, que acá, mostraste. de mi Estás profesión a mi vocación. migrando De de hecho, tu, es real. exacto, Yo de soy tu profesión licenciada en a tu Administración vocación. de Empresas. Sí, yo soy licenciada Ahí en va. Administración de Empresas y me formé como acompañante terapéutico y fui reorientando mis distintas disciplinas que estudié, porque si yo me dedico al mentoring para acompañar a personas en procesos de desarrollo, porque a mí me pasó un proceso que trascendí, entonces yo digo, entonces, en definitiva, cuando tomé esa decisión, que fue mucho tiempo antes, eh, ¿hay algo que hacer en el proceso, en el sistema educativo, que nos Claro, ayuden con estas herramientas a hacernos estas preguntas? Y yo creo que sí, claro. porque Yo la creo que maduración sí. no tiene que ver con el paso del tiempo y los años. La maduración puede venir de esta maduración y también a los que están alrededor nuestro, cuando somos más chicos, y cuando alguien responde una cosa como esto, que quiere decir trascender, no tratar de corregir todo esto que significa trascender, ser, ¿no? ¿Cómo le doy curso a todo esto? ¿No? ¿Cómo le doy curso a esto? Y Bueno, en esto de que el dinero, generalmente, el trabajo es sacrificio también, ¿no? Este concepto. sí, viste que ahora, digamos, lo que se plantea es lo que quiero y no lo que necesito. Ajá, Entonces, este, la necesidad quizás pasa por una profesión y lo que quiero por la vocación, ¿no? claro. Atraso muy grueso, ¿no? Estoy hablando. Ujú. Pero bueno, sí, es interesante. Y otra cosa que también dejo para reflexionar, también para el espacio del fin de semana, ya que estamos en viernes. ¿Y por qué si el mundo me reconoce algo también a mí, yo no me animo a hacer eso que me reconoce el mundo también, cuando soy un adulto, ¿no? Porque yo soy demasiado grande para cambiar. Yo cambié totalmente mi vida a los 37 años, de cero. Entonces,
bueno, ¿por qué no animarse a arrimarse un poco más a lo vocacional, que quizás el mundo lo reconoce en nosotros, y darle curso a eso, que el otro nos ve, nos sabe reconocer y nosotros no nos animamos a que suceda? Capaz que es la vida que nos está dando un mensaje, ¿no? Así que Lo que Yo, bueno. pasa que, pues sí, sí, Silvia. sí, yo cambié bastante más grande, totalmente, creo que fue a partir de los 50. Y venía con todo un tema, un sistema que me habían impuesto. Coincido con vos en que esto tiene que ser llevado a los colegios, pero no solo a los colegios, llevado a los padres. O sea, hablarle a papá, a mamá, cómo tengo que manejarme con mis hijos adolescentes, cómo tengo que no exigirles, por supuesto, límites, es necesario, pero la cultura es lo que nos está pasando. Una cultura muy atrasada, una educación muy atrasada. Este, yo estaba acompañando la semana pasada a una chica de 13 años, colegio secundario, y le pusieron un 4 en un trabajo práctico. La pregunta era, ¿por qué pensás que un adolescente se droga? Contestó lo que ella ve o lo que le explican, 13 años, gracias a Dios no está en ese mundo, y bueno, porque a lo mejor le falta contención, porque a lo mejor no hay nadie en casa, le pusieron un 4 porque estaba mal redactado. Entonces, ¿qué nos está pasando? Le estamos preguntando a un chico de 13 sin haberlo preparado antes. La pregunta me pareció espectacular. Ahora, ¿lo preparamos para que nos conteste correctamente? ¿Está bien puesto el 4? ¿O tenemos que cambiar la educación para que haya cosas que empiecen a cambiar un poquito? Bueno, y yo me pregunto igual, ¿cuál sería una respuesta correcta de esa pregunta que se hizo? ¿Qué sería Claro, correcto para contestar? ¿Qué sería lo esperado para esa pregunta que, bueno, tiene por múltiples respuestas, digamos, claro, ¿no? pero tengo que Sí, prepararlo, ir además ahí, explicándole por qué sí, existe la droga, por qué existe, qué pasa cuando me drogo, pero contestó lo que pudo, lo que sabía, y se llevó un 4. Entonces, ahí es donde yo soy profesora de inglés, dejé de dar clases porque chocaba permanentemente. Si había algo con lo que yo no estaba de acuerdo, me decía, no, pero no pongas amonestaciones, no, porque vamos a tener problemas. Y después, o sea, mi profesión era diseñadora de interiores y profesora de inglés. Y pasé de diseñadora de casas a diseñadora de personas. Antes no lo entendía, después lo entendí. Por eso fui coach, fui estudiando terapias y hoy el espacio se llama Diseñando tu Interior. Pero me pareció más Ah, mirá, importante ahora me doy cuenta. No me había dado cuenta de ese recorrido. Qué interesante. claro, al principio yo decía, ¿qué tendrá que ver esto de mirá. diseñar casas con esto que me apasiona, que es estar con la gente, acompañarla, ayudarla? Hasta que alguien me dijo, ¿estás segura que no te das cuenta? ¿Estás segura que no? Y ahí hice ese paso de ya, bueno, lo de la casa me encanta, pero me gusta mucho más lo de la persona. Sí, me apasiona eso y entonces por eso después fui, como dijiste vos, de la profesión a la vocación. Bueno, entonces, si quieren para cerrar, me parece muy interesante lo que contestamos o lo que pudimos contestar hoy, en este momento, esta tarde de viernes o esta casi noche de viernes, acerca de lo que significaba en este momento la palabra propósito. Y si eso nos ayuda a reflexionar sobre lo que dice este círculo, que es una pequeña, ¿no?, serie de preguntas que nos arriman a este concepto y si podemos ser coherentes con él.
y empezar a trabajar en esto como un camino y no como un destino. Como un camino y no como un destino. ¿Sí? Sí, Ahora la verdad. en inglés hay una palabra que me gusta más, que es journey, ¿no? Ajá. Sí, Se usa mucho ahora, se usa sí, mucho, y me parece que es más descriptiva, ¿no? sí, sí, sí. Y saben Este, que de hecho, entregarse a un momento presente, caminando, para hacerse estas preguntas, caminando, literalmente, salir a caminar para hacer el sí, ejercicio de preguntarse esto que dice este diagrama de Venn. Es como es muy significativo, porque eso no hay nada más, o sea, y la naturaleza ni hablemos, ¿no? Integrado con la naturaleza, el tomar esto como un recorrido y la información que me trae el camino claro, porque uno no le da espacio a lo que pasa, uno quiere ir a un lugar. ¿Vieron que uno siempre sale caminando porque va a algún lado? Salir a caminar sin ningún rumbo, ¿no? En un lugar en el que uno se pueda sentir seguro, lo importante que es la información que me da el camino. Y si sí, pasa total. algo, tomar la información que me trae el camino y no tratar de y querer llegar a algún lugar porque uno está apurado, sino que el camino sea eso, el destino. Qué lindo. Lo que pasa que Maravillosa la charla. no todos, viste, caminan con la mirada hacia arriba o hacia adelante o hacia el costado, ¿no? Porque la información que te trae el camino significa eso, viste, estar plenamente abierto, con los sentidos abiertos a tu alrededor y no ir así, viste, no ir así apurado, con la mirada un poco con anteojeras, ¿no? Claro. Bueno, pero justamente esto de estar atento o quedarse sentado en un lugar y esperar que ciertas cosas pasen, sí, pero esperando que respirar por ahí y quedarse un Claro. rato más respirando. Sí, 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 2 respiraciones más a la mañana antes de hacerme el mate, el té o el café, es muy importante tomar un vaso de agua. Eso Bueno, tiene mucho Es sentido. bueno. Es espectacular la respiración y cuando la aplicamos como si fuera el desayuno todos los días, trae resultados extraordinarios. Bueno, casi nunca aparece en la pregunta de qué significa la palabra a propósito respirar, pero me encantaría que algún día aparezca la palabra respirar, sería muy interesante, porque es verdad que a veces la palabra a propósito es solamente poder respirar y estar conectados con la vida. Así que bueno, Exactamente. Ah, muy Bueno, contenta de estar en este espacio, muy contenta de estar en bueno, este espacio compartiendo con ustedes esta tarde. sí, yo también muy muy, contenta, me pareció una charla muy rica. Sinceramente hoy aprendí muchísimo. Yo digo que todos los viernes aprendo un montón. Y bueno, agradecerles a todas y a Adriana por dedicar este tiempo y enseñarnos tanto, por estar siempre tan comprometida con todo lo que decís, enseñás. Así que bueno, muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Que gracias, tengamos Bueno, gracias. un lindo descanso. Dale, Hasta igualmente, luego. ¿sí? gracias, Chao, hasta luego. Adiós. Chau, chau.